El texto nos narra cómo César abandona la Galia. Se dirige al norte de Italia y, estando allí, recibe la noticia de la muerte de Clodio, noble romano que encabezaba una banda de delincuentes muy importante dentro de la ciudad. Su muerte va a provocar disturbios, y entonces el Senado romano ordena reclutar tropas. Las noticias de los disturbios y de los incidentes en Roma enseguida llega a la Galia Transalpina, región dominada completamente por Roma, y desde allí se transmitirán las noticias a la Galia Comata, región Gala recientemente conquistada por Julio César. El texto comienza con la frase Caesar in Italiam proficiscitur. El verbo, con la esencia tur, nos está indicando que está en tercera persona de singular y es voz pasiva. Eo proficiscor es un verbo de ponente, y proficiscitur es su forma de presente indicativo, tercera persona de singular, voz pasiva. Si el verbo está en tercera persona de singular, necesitamos un sujeto. Ese sujeto lo tenemos al comienzo de la frase. Caesar, sustantivo que está en nominativo singular. Caesar proficiscitur, César se marcha. A continuación tenemos in Italian. In es una preposición que puede ir con acusativo o con ablativo. La forma más sencilla de saberlo es mirando la palabra que va detrás. Si os fijáis, Italian, con la esencia an, nos está indicando que está en acusativo. Acusativo singular, género femenino. Acusativo con preposición, sintácticamente esto es un complemento circunstancial. In Italian indica lugar. Caesar proficiscitur in Italian. César se marcha a Italia. En el segundo bloque tenemos dos verbos, cognoscit e instituit. Dos verbos que están unidos por una conjunción coordinada copulativa. Por lo tanto, tenemos dos oraciones. La primera, ibi cognoscit de Clodicaede, y la segunda, dilectum habere instituit. Pasamos a la primera, cognosco, cognoscis cognoscere, cognogui cognitum. La desinencia it nos indica que este verbo está en tercera persona de singular. Si habéis escuchado el enunciado del verbo, veréis que con cognosco tenemos el tema de presente, cognosco. Entonces, este verbo está en presente indicativo, tercera persona de singular, voz activa. El sujeto aquí está elíptico. ¿Por qué? Porque es el mismo de la oración anterior, César. Caesar cognoscit, César se entera, César conoce. Y aquí tenemos ibi. Ibi es un adverbio de lugar, que significa allí. Si es un adverbio de lugar, todos los adverbios funcionan sintácticamente como complementos circunstanciales. Entonces es un complemento circunstancial de lugar. César se entera allí. Y ahora tenemos de Clodi caede. De es una preposición que se construye siempre con ablativo. Pero en este caso, la palabra que va detrás, Clodi, no está en ablativo. Clodius Clodi es una palabra de la segunda declinación. Entonces, con la silencia i está en genitivo singular. La palabra que va con de es caede, muerte. Este verbo cognosco suele construirse con la preposición de más ablativo. Allí, él, César, cognoscit, se entera. ¿De qué se entera? De caede, de la muerte. Esto es un complemento circunstancial de materia o asunto. Y entre la preposición y el sustantivo que la acompaña, va colocado un complemento del nombre. Clodi está en genitivo singular, sustantivo de género masculino. Caesar in Italiam proficiscitur, César se marcha a Italia. Ibi cognoscit de Clodi caede, allí se entera de la muerte de César. Atque, conjunción coordinada copulativa. Toda conjunción sintácticamente es un nexo. Y, instituit. Este verbo, otra vez, fijaos la desinencia, it, como antes, nos está indicando que este verbo está en tercera persona de singular. Luego, instituo tiene muchos significados. César lo suele utilizar muchas veces con el significado de decidir, que es como hay que utilizarlo en este caso. Aquí lo que tenemos, al igual que antes, es un presente de indicativo, institu, tema de presente, y luego la esencia it, que está en tercera persona de singular. Ese es el verbo. El sujeto sigue siendo el mismo de antes, César, omitido. Y él decide. ¿Qué es lo que decide? Habere dilectum. Aquí tenemos un infinitivo, habere, que funciona como complemento directo de instituit. Habere es un infinitivo presente, en voz activa, complemento directo de instituit. Decide literalmente tener. Tener es una forma verbal que puede llevar un complemento directo. ¿Por qué? Porque es un verbo transitivo.
Dilectum, esta palabra es una palabra de la cuarta declinación, dilectus, dilectus. Está en acusativo singular, es de género masculino y significa reclutamiento de tropas. Es el complemento directo de avere, y avere a su vez complemento directo de instituit. Si repasamos todo lo anterior, tenemos Caesar in Italiam proficiscitur. César se marcha a Italia. Ibi cognoscit de Clodi caede. Allí se entera de la muerte de Clodio y decide reclutar tropas. Último bloque. Ea res in Galliam Transalpinam cleriter perferuntur. El verbo perferuntur. La desinencia entur, al igual que hemos visto antes en proficiscitur, esta desinencia nos indica que este verbo está en voz pasiva y además en tercera persona del plural. Es una forma del verbo perfero, llevar. Este verbo está en presente indicativo, tercera persona del plural, voz pasiva. ¿Quién es el sujeto? Si el verbo está en tercera persona del plural, el sujeto tendrá que ser ellos, ellas o una palabra que esté en el medio plural. El sujeto en las oraciones latinas suele colocarse al principio de la frase. Y tenemos aquí eae res, res rei, cosa, asunto, y luego el pronombre anafórico is, ea, id. Este, esta, esto. Las dos palabras, eae res, están en género femenino y están en nominativo plural. Eae aquí funciona como adjetivo y res es el sustantivo. Eae res, estas cosas, estas noticias, quedaría mucho mejor, son transmitidas, son llevadas, literalmente, que el editer, un adverbio de modo. Los adverbios se analizan sintácticamente como complementos circunstanciales. Si es de modo, un circunstancial de modo. Son llevadas, son transmitidas rápidamente, y fijaros que tenemos aquí otra vez otro complemento circunstancial de lugar, como antes, in Italiam, in Galliam Transalpinam. Otra vez, si os fijáis, desinencia an, que nos indica que están en acusativo singular, por lo tanto in es una preposición acusativo. Todo ello, acusativo con preposición, funciona como complemento circunstancial de lugar. Estas noticias son llevadas rápidamente a la Galia Transalpina. Si repasamos el texto al completo, tenemos lo siguiente. César se marcha a Italia. Allí se entera de la muerte de Clodio y decide reclutar tropas. Estas noticias, eae res, son llevadas, son comunicadas rápidamente, que el editer, a la Galia Transalpina.